Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Y bueno, abrimos como siempre el capítulo internacional. Nos parece bastante sustantivo lo que está ocurriendo en Francia. Son ya más de 2 meses de conflictividad social muy acentuada en los últimos días. Hay huelgas de carácter general con algunos síntomas que son más que evidentes a la hora de comprender un poco la magnitud del problema, ¿no? Hay un capital simbólico, por ejemplo, el rey Carlos III, el heredero y nuevo rey de la corona británica, tuvo que suspender su viaje, dada la magnitud de los problemas, ¿no? Es decir, el propio Macron lo llamó para pedirle que no fuera a Francia, a París, de visita oficial. Y a uno se le ocurre esta idea, ¿no? Eh, Se hizo una revolución que cambió toda la vida, digamos, por lo menos de Occidente, y que es la antecesora de todas las luchas por la libertad, entre otras cosas para terminar con la monarquía. Y cuando se está dando un conflicto de semejante envergadura en Francia, donde se están discutiendo 2 años más o 2 años menos de jubilación, bueno, no pareciera que la visita de un monarca era lo mejor para el momento, ¿no? Y otro dato, y lo observaron los parisinos y los turistas, está cerrado el Museo del Louvre, consecuencia de la huelga, porque todos los trabajadores de la cultura y todos los movimientos de la cultura están apoyando esta rebelión, por la crisis de pensiones. Y un último dato para poder mencionar y dimensionarla. Macron está intentando sacar esta reforma jubilatoria por decreto. Es una posibilidad constitucional que tiene. Bueno, lo ha dejado en el Parlamento en absoluta minoría, no tiene diálogo político, y ya si faltaba poco para ahondar la crisis, se sumaron a las protestas todos los movimientos juveniles. Es impresionante la cantidad de jóvenes marchando por las ciudades de Francia en contra de la reforma jubilatoria. Bueno, lo vamos a seguir de cerca. Y por supuesto en la Argentina, como siempre, pasaron cosas, ¿no? Y la frase como no, se la vamos a atribuir a su dueño, ¿eh? Que dijo alguna vez pasaron cosas, Mauricio Macri. Bueno, se bajó de la aspiración que tenía para volver a la Casa Rosada, para ser presidente de la Nación. De esto vamos a debatir un rato con Rodrigo Esteves, como lo hacemos todos los sábados, aquí en Un Minuto en Contragolpe. Ya venimos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Hola Rodrigo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, referenciábamos lo de Francia como un episodio bastante conmocionante, ¿no? Lo habíamos adelantado acá. ¿Te acordás que lo conversamos hace algunas semanas? Nosotros en el medio tuvimos alguna semana donde no estuvimos con nuestros seguidores. Lo habíamos anunciado. Macron siguió adelante, avanzó, y las calles parisinas le dijeron que no. En el medio el incendio en Burdeos de lo que sería lo que nosotros llamamos las alcaldías, las municipalidades, es decir, un conflicto que se trasladó a las grandes ciudades de todo París
y que puso una vez más en llamas a un país que desde ya, yo diría, todo este siglo ha transitado con serios problemas su vida institucional, un país al cual le ha cambiado por completo la fisonomía en términos sociales, digo, un país que en los últimos tiempos ha recibido una oleada que ha cambiado su fisonomía. Hablamos de una oleada inmigratoria muy fuerte, no solo de la Europa del Este, sino también del continente africano, que ha cambiado la fisonomía y el andar cotidiano de esas grandes ciudades. Y esto que decías vos, ¿no? De lo que implica para el mundo que no haya servicios culturales, ¿no? París, la gran capital cultural del mundo. Imaginar París y sus museos Por es eso, como por eso digo, una plaza sin sol, ¿no? claro, son como esos capitales simbólicos que te lo describen. A veces esa sola frase, esa sola idea, que un París sin museos, porque todo el movimiento de la cultura se ha plegado a las protestas sociales, bueno, da una idea del calado hondo de la crisis, ¿no? Y como Sí, bien sin lugar a referencias vos, dudas. Francia, también hay que decirlo, vos decís este siglo, yo te diría este siglo, el pasado, digo por el mayo francés, digo porque bueno, es un país que tiene en Es muy su... interesante lo que decís del Mayo francés. Vos sabés que cuando se cumplieron los 50 años del Mayo francés, en el 18, no pudieron hacer celebración, el Estado no pudo organizar, es decir, no hubo clima ni moderación posible que consensuara entre todos los sectores políticos la idea de reanalizarlo o de cuanto menos celebrar en términos institucionales lo que había representado para el mundo entero. El Mayo francés fue un disparador que trascendió a París. Sin embargo, ese mayo parisino no tuvo ningún tipo de celebración. Eso también habla de cómo se ha resquebrajado en términos políticos Francia. Francia no pudo desde el Estado transitar ese año, que era un año icónico, 50 años, ni más ni menos, no pudo transitarlo con una celebración común. Alguno dirá, bueno, ¿por qué habría que celebrar el Mayo francés? Bueno, porque en términos culturales representó para el mundo todo un cambio como pocos, digo, tal vez la marcha de los derechos civiles de Martin Luther King en Washington, digo, algunos puntos podemos marcar de esa década de peso, pero como el Mayo francés creo que, sin temor a equívoco, creo que ninguno de esa dimensión, y sin embargo, el gobierno francés y el Estado francés no pudo en ese momento organizar absolutamente nada que consensuaran todos los sectores políticos para revisitar eso. Pero bueno, hablabas del escenario local y hablabas Sí, de el sí, disparador Mauricio Macri, ¿no? Qué sí, disparador. porque pasaron cosas, ¿no? Bueno, se bajó Mauricio. Si querés, Pregunta breve, tu información. ¿Se bajó por decisión personal en virtud de que interpretó que ya no era su tiempo o se bajó porque las encuestas no le dan? bueno, a veces una cosa y la otra, ¿no? Probablemente las dos. Eh, a ver, los estudios de opinión, con todo lo discutible que pueden ser, lo muestran con una resistencia eh, que no se dio, no dio tregua, es muy monolítica la resistencia en contra, sobre todo en lugares como por ejemplo el Gran Buenos Aires. Uno puede decir, bueno, sí, pero hay lugares del interior donde le va bien, sí, pero cuando haces la cuenta final, por ejemplo, quiero para despejar cualquier hipótesis, digamos, de operación de prensa, esta semana misma, el diario de la Nación, en cabeza de uno de sus columnistas estrella, Carlos Pagni, publicó una encuesta donde lo muestra como el político argentino de peor imagen frente a la pregunta, ¿usted a quién nunca votaría? Él encabeza el ranking por arriba de Cristina, por arriba de Sergio Massa, por arriba de Alberto Fernández. Y bueno, a mí me parece que eso tiene que haber pesado. No digo también que no haya condimentos de cuestiones familiares, de pedidos por ahí de su propia, digo, familia para que no vuelva otra vez, tal vez. Ahora, la información, ya entro al terreno de la información, la podemos mechar con análisis, pero digo, la información dura que yo poseo desde hace un tiempo ya, es que
con Rodríguez Larreta hay una negociación abierta que empezó a tomar fuerza en lo que yo denomino Cumelén 1, la primera cumbre de finales de diciembre. Allí no hay retratos de familia, solo hay una foto de él con Larreta. A mí lo que me dicen es que esa reunión fue muy mala, de muchos reproches y de pocos acuerdos, que terminó muy mal y que terminó con la amenaza velada de Larreta de decir, bueno, si vos jugás, yo también voy a jugar. Eso después se filtró, se conoció. Después existió Cumelén 2, que vino a la sazón de la reunión que había mantenido Macri con Bullrich y compañía, digo, por familia, ahí sí hubo retratos de familia. Eh, Ahí me dicen que avanzó un poco más y la cumbre del sábado pasado, no, perdón, no de este viernes pasado, sino del anterior, que se hizo en un club de la Ciudad de Buenos Aires, ya se empezaron a ver síntomas de acuerdo. Esta es la información mía, ¿no? Hay un pedido ya formal que se corporiza en esta bajada de uno de los precandidatos a la jefatura de gobierno, que se conoce un día después de la cumbre de Macri. Estamos hablando del presidente de la legislatura, ¿no? De Macri, de la reunión de Macri con Larreta, bueno. Y el domingo se conoce la renuncia de Macri. Es como pasos encadenados. Y ya esta semana es de público y notorio que los otros competidores a la jefatura de la ciudad con el sello PRO, en los próximos días se bajan. Estamos hablando del actual ministro Fernán Quirós, el actual ministro de Salud, y la actual ministra de Educación, ¿no? Soledad Acuña, que algunos dicen sería compañera de fórmula de Jorge Macri. Y acá ya empiezo yo a preguntarte y a pedirte valoraciones. Digo, me gustaría saber tu análisis del porqué de la bajada y qué pasa con la capital, porque parece que la capital, o sea, la ciudad de Buenos Aires, la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, es como el gran punto de la negociación entre Macri y Larreta, ¿no? Sabiendo que hay otros competidores muy importantes, muy pesados, como el caso del TO. Bueno, ¿y qué va a pasar con todo eso, no? Acá hay un talón de Aquiles que creo que tiene que ver con una relación que Macri no logra interpretar que tiene dentro de la fuerza en la cual él es parte hoy, de la cual fue y por la cual fue presidente de la Nación. Esto ya no es Cambiemos, esto es Juntos por el Cambio. Y en esa lógica cambiemita y de Juntos por el Cambio, él nunca pega el salto de calidad en torno a lo que significó la coalición cívica, lo que significó el espacio del Frente Cívico Juecista en Córdoba, lo que representó naturalmente la Unión Cívica Radical, y cada una de las organizaciones, fuerzas políticas, agrupaciones que también acompañaron ese proceso de 2015. Macri sigue, yo creo que es desdeñoso el trato, sigue desdeñando todo aquello que no sea él. Él interpreta que es el jefe del PRO y por lo tanto habla del PRO. Por eso habla de que él renuncia a la candidatura y en una renuncia extensa, por cierto. Macri no fue nunca un tipo de discurso fluido. Si bien hoy debemos reconocer que este Macri tiene un discurso mucho más fluido del Macri de hace 20 años, pero debemos decir que nunca tuvo una capacidad discursiva fluida. Macri no hizo tan solo una sola mención a ninguna de las figuras políticas. Por lo pronto digo, dos figuras políticas que naturalmente tendría que haber cuanto menos dicho algo amable, Ernesto Sanz y naturalmente Elisa Carrió, que fueron los grandes padres de esa criatura que se llamó Cambiemos, que lo llevó a la presidencia de la República. Macri podrá insistir en que si su candidatura no había presidente posible, tendrá la razón. Aquí lo analizamos hasta el hartazgo, es a paso de no medir el radicalismo de la coalición cívica, no hubiera tenido la robustez que tuvo para instalarlo en la elección posterior y llevarlo al triunfo. Entonces digo, frente a eso acá hay un problema, por eso decía un talón de Aquiles, que es el reconocimiento de todo ese otro espacio, que es Juntos por el Cambio, que es mucho más de lo que fue Cambiemos. Cuando digo es mucho más también, es un espacio que se renovó. Y cuando digo se renovó, hablo de que hay nuevos actores. Pensar este Luis Juez sin Rodrigo de Loredo, y lo que implica que hayan podido consensuar una candidatura común en Córdoba, es una torpeza. Es decir, en gran medida, si Luis Juez se pone competitivo, también es porque Rodrigo de Loredo logra encasillar un lugar que le resulta seductor, que es ir por la ciudad. Hablo de la ciudad de Córdoba. Pensar Santa Fe sin la irrupción de Carolina Lozada o lo que significa hoy el exministro Puyaro,
resulta una torpeza, porque el macrismo no tiene oferta electoral en Santa Fe. Es decir, su principal figura es Jorge Forí o Luciano Laspina, que vienen a Buenos Aires a acompañar a alguno de los precandidatos presidenciales. Hablo de los grandes distritos, hablo de los grandes distritos. Y otro tanto tenemos para la provincia de Buenos Aires. Si pensar la provincia de Buenos Aires hoy sin Facundo Manes o sin Martín Tetaz, tiene sabor a poco. Digo, frente a ese tipo de situaciones, me parece que Macri sigue analizando una fuerza política donde él es líder, y él es líder del espacio PRO y por ende de todo lo que viene detrás. Y él interpreta que todos vienen detrás. Ahí es donde tiene el error. Es decir, Bueno. Lustó salió en su momento, Morales salió en su momento. Alguno dirá, bueno, la precandidatura de Morales no es competitiva. Néstor Kirchner no era competitivo en 2003. Yo digo, sinceramente, con esto no quiero ir a trazar paralelos. Lo que digo, el grado de competitividad, si yo en marzo del 1983, 30 de marzo de 1983, hoy es aniversario de la movilización de la CGT por Paz, Pan, Trabajo. Si en marzo del 83 hablaba de Raúl Alfonsín, más de uno me hubiera dicho, todavía le tiene que ganar a De la Rúa. Bueno, la verdad es que los candidatos se han presentado, las fuerzas políticas están dispuestas a la pelea, y Macri lo que tiene por delante es asumir su rol de expresidente y su rol de líder de un espacio político en el cual hay un tipo en discusión. Claramente Bullrich es su precandidata, no lo dijo, pero claramente hoy todo indica que parece ser su precandidata. La reacción frente a su renuncia muestra eso. Bullrich al instante en redes sociales agradeció y valoró esa renuncia. Rodríguez Larreta demoró más de una hora en poder construir un mensaje porque claramente no administraba el mismo dato, y no puedo creer que los community managers se hayan dormido. Sí, te vuelvo a repetir. No es la información que yo manejo, seguramente, como dice el filósofo Jorge Asís, información seguramente mala. La que tengo es que no, que hay un proceso de negociación con Larreta y que finalmente, de alguna manera más o menos sutil, su juego va a terminar favoreciendo a Larreta, ¿no? Pero esto, insisto, ¿viste? Forma parte de una información que tal vez sea interesada o que los propios actores políticos choquen la calecita y no se pongan de acuerdo, porque hay flecos abiertos, no está todo cerrado, y te vuelvo a repetir, hay que ver cómo Larreta maneja la situación de Lustó, que a todas luces él había dado muestras de, no sé si de apoyo, pero de muchos guiños de ojo, ¿no? ¿Te acordás la asistencia de Larreta a Parque Norte? Eso fue en el marco de un locro patrio. Ahora, Bueno, esta semana, después de la renuncia y después de los términos bastante fuertes de Macri en torno a la candidatura, a la precandidatura de Lustó por la ciudad, que fueron términos bastante fuertes en programas líderes, algunos de este grupo de medios, Rodríguez Larreta fue una actividad con Lustó, se abrazó, sabía que había fotógrafos, que había medios, es decir, no fue un abrazo más. Se abrazó, participó de una actividad, este grupo se llama La Generación, lo lidera Manuel Vidal, que es el jefe de gabinete de uno de las ministras del gabinete de la ciudad. Es decir, me da la sensación que las señales son señales de que lo que faltan son reglas. Lustó pide algo que es la boleta única, algo que en definitiva hoy existe. Vos podrás contar lo que puede pasar en Córdoba o lo que pasa en Santa Fe actualmente, a propósito de la boleta única que en realidad en la ciudad está aprobada, pero no ha sido ejercido el acto eleccionario de ese modo. Lustó pide boleta única, y del otro lado la fecha es 13 de agosto, el deadline dominical es el 13 de agosto. Se puede cumplir, claro que sí, porque estamos a agosto, estamos a marzo. Habrá que ver en esto cómo se va parando y perfilando. Sin lugar a dudas, lo que vos planteás es muy interesante. Esta semana, efectivamente,
tanto, bueno, primero Emanuel Ferrario, tal cual bien dijiste, se bajó de la precandidatura, que era uno de los 3 precandidatos. Debemos decir algo, vos bien decías el titular de la legislatura, su viceprimero, pero además debemos decir algo. Es virtualmente el jefe de gobierno cuando Horacio Rodríguez Larreta no está en la ciudad. Es decir, quien Correcto. hoy ejerce el manejo del Ejecutivo también. Sí, 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 sí. Y en gran medida recae sobre él la representación institucional del Ejecutivo de la ciudad. Y por otro lado, los 2 ministros, ¿no? La ministra de la cual vos decías que podría ser precandidata a vicejefa, y el ministro de Salud, que quedó en una posición compleja, porque debemos recordar que la coalición cívica lo hizo su candidato también. Sí, por eso digo, ahí hay un nudo a desatar. Larreta Digo, anunció el jueves a la mañana que el candidato va a ser un candidato único del PRO, es decir, que el PRO sí, va a sí, competir con un candidato único. correcto. Por eso digo, para mí todos estos síntomas que vos describís se acoplan con una negociación en marcha con Mauricio Macri, que tendría que desembocar en algún tipo de apoyo de Macri. Macri también dijo que él no piensa ser neutral. Es decir, que en un momento determinado, si él ve que hay un candidato que mejor representa los valores que él dice que posee PRO, lo va a decir con nombre y apellido. Ya lo hizo. En su defensa debemos decir que nunca lo fue. Bueno, está bien, por eso En el digo, caso lo Michetti y hizo Rodríguez Larreta, recordemos, exactamente. jugó la Bueno, baraja Rodríguez Larreta, y en Boca Juniors, sin ir más lejos, jugó la baraja siempre a sus precandidatos, a pesar de que había varios candidatos que por ahí decían que eran su candidato o habían acompañado su gestión. Digo Boca porque es un mecanismo también de analizar a Macri, ¿no? Que es sí, sí, su casa política de sí. nacimiento. Por último, porque nos quedan 4 minutos, me parece que amerita alguna reflexión sobre la vida del oficialismo, porque de alguna manera, bueno, digo, mientras el presidente se ve con Biden, pasan los días, increíblemente el peronismo o todo ese espacio sigue sin tener candidatos eh, claros a la hora de definir la interna, candidatos presidenciales, digo, ¿no? A gobernador de la provincia de Buenos Aires da la impresión que ya no hay ningún tipo de disputa, va a ser Axel Kicillof, eh, pero hay un interrogante grande en quién se va a hacer cargo de la patriada de ser candidato a presidente o los candidatos. Uno podría decir, bueno, está bien, está Daniel Scioli anotado, que da la impresión también que sería como el candidato de las viudas del albertismo, ¿no? O del espacio de Alberto. Alberto no termina de confirmar si se va a presentar o no. Lo de Massa con 7 puntos de inflación suena a quimera, ya lo hemos dicho muchas veces, se necesitaba que, como él mismo dijo, la inflación empiece con 3. Ya estamos entrando en abril y no parece ser que la cuestión vaya a la baja. Y por último, lo que me dicen, te doy a vos las valoraciones del caso, es que va a haber probablemente 2 candidatos para ir a una PASO. Guado de Pedro, por el universo kirchnerista camporista, y Daniel Scioli por el otro lado. Así que bueno, esto es lo que se ve, pero te vuelvo a repetir, yo creo que es un caso inédito en el peronismo, que estamos ya con los candidatos opositores en la cancha y el peronismo no sabemos quién va a encabezar, ¿no? Sí, y sobre todo porque estamos hablando de un peronismo en el ejercicio del poder. Y estamos hablando de un peronismo en el ejercicio del poder con un primer mandato, con una reforma constitucional abonada por el peronismo que precisamente lo que preservaba era la idea de la reelección. Con lo cual uno imaginaba que había una seria posibilidad de que si Fernández hacía una buena gestión, salía bien de la pandemia, tuviera un doble turno. Entró a la pandemia que parecía que era perpetuo el Sí, sí. mandato de Fernández. Salió de la pandemia bastante golpeado. El relato de la Cámpora lo puso en esta situación tan compleja donde la demanda fue contra el Fondo Monetario, pero pusieron al frente del Palacio de Hacienda a uno de los hombres de mejor diálogo en la historia argentina con el fondo. Creo, sin temor a equívoco, que no hay ministro en la historia, e incluso dictaduras militares, que haya tenido mejor diálogo con el Fondo Monetario que Sergio Massa.
sin Mm, temor a equívocos lo digo, ¿eh? sí, sí. Y no va esto en términos peyorativos, lo digo como cuestión objetiva de análisis. Mm. Sin embargo, y la prueba acabada, bueno, es lo que pasó esta semana, ¿no? La foto de Alberto Fernández con Joe Biden, que es una foto que a Fernández no le resta absolutamente nada, por el contrario. Lamentablemente en el medio sí le pasa que la vicepresidente no lo toma bien, y entonces sale con un posteo donde se toma de una iniciativa parlamentaria de un senador republicano, que no es un senador tan marginal como dice el No, presidente Fernández, no no, es un no, senador tan marginal como dice el no. presidente Fernández, en esto debemos darle la derecha. Ted Cruz fue un protagonista del mundo republicano hasta la irrupción de Trump. Cuando No, pero irrumpe aparte Trump, hoy es aspirante a cae la Casa Blanca. y hoy, exacto. Lo que quería hacer mención, suscribo Mm, desde ya lo que vos decís, lo que quería hacer mención es que previo a la irrupción de Trump, ya Ted mm. Cruz era un tipo de Sí, sí. referencia y podía ir a las presidenciales. La irrupción y la llegada de Donald Trump lo eclipsó por completo todo en el Mm. mundo republicano. Ted Cruz tuvo que esperar un turno, pero efectivamente hoy es uno de los precandidatos. Nadie puede decir que no esté en la pelea. Es decir, marginal no es. Tal vez No. la posición política de él no sea la que le guste al presidente Fernández. Yo creo que a veces el presidente debiera de ser más cuidadoso en los modos y las formas de analizar la política internacional y por lo menos de hablar de los senadores de otros distritos y de otros países en este caso. Pero bueno, eso es para especular. La vice decía, salió en términos muy duros, y en el medio me da la sensación que se cuela otra precandidatura, ¿no? Yo suscribo lo que decís vos, Scioli como el candidato de la Mm. moderación, de Pedro como el candidato de la Cámpora, que también debemos decir, candidato más moderado que tiene la Cámpora, pero en el medio me parece que es interesante lo de Juan Grabois, ¿no? Me parece lo de Grabois es un tema para analizar. Me parece que está intentando instalarse, no sé si dentro del Frente de Todos o por fuera del Frente de Todos, pero intentando ser el nervio motor de los sectores sociales que en algún momento apostaron a este proceso político. Suscribo. Nos tenemos que ir porque lamentablemente no tenemos más tiempo, pero el caso Grabois amerita unos párrafos especiales que por ahí en otro programa lo asumimos porque es interesante efectivamente ese doble juego que tiene con el Papa Francisco. Bueno, hay aristas ahí para revisar bien. Nos encontramos el sábado que viene en Contragolpe, como siempre. Un saludo. Abrazo Chao. grande. Chau, chau.